sospecha de una regla correcta, incorrecta y correctamente. Si no está correcta, no es RCU. Si está correcta, lo próximo que vamos a buscar, ¿qué malformaciones tiene? Si el bebé tiene malformaciones mayores o menores, ya decimos un bebé patológico, cae en otro. No tiene malformaciones, yo tengo que hacer una evaluación del bebecito y descartar ese otro 15% de malformaciones o alteraciones que me producen RCU. ¿Cómo? Malformaciones mayores, tengo que hacer una anatomía o una ecografía anatómica detallada. El cariotipo, que en la próxima vamos a evaluar cuáles son las pacientes que tienen que hacer el cariotipo. TORCH, súper importante, siempre se nos olvida el citomegalovirus, típico para hacer las restricciones de crecimiento. ¿Cuántas veces tengo citomegalovirus? Clarísimo. Más lo da. Tóxico en orina, presión, plaquetas y uno que es el pan de cada día de nosotros, la trombofilia. Eso pone a los bebecitos chiquitos y débiles. La edad estacional para aquí ya sabemos que no es 34, es 32 semanas. Debajo de 32 precoz, por encima tardío. ¿Estamos claros? ¿Cuándo le vamos a hacer cariotipo al bebecito? ¿Ya? Si el RCU es el hombre. Dígame, ¿en dónde? El Doppler es nuestra primera herramienta, estoy de acuerdísimo, no me entienden. Dígame un artículo donde lo haya sufrido todo el Doppler. En ninguno. En ninguno. Los RCU se siguen con perfil biofísico, monitorización cardiotomográfica y nuestro caballito de batalla, el Doppler. Pero para saber de Doppler es bien complicado, tenemos que meternos en una, en 5 charlas. Y para saber hablar de Doppler tenemos que saber nosotros de la circulación fetal, porque el Doppler lo que nos dice a nosotros es qué territorio estamos evaluando. ¿Ya? Cuando nosotros hacemos estudios Doppler de ese bebecito con crecimiento fetal restringido, tenemos que evaluar todos estos parámetros. Un estudio Doppler arterioverical que históricamente es nuestro punto de inflexión para tomar conducta, la cerebral media, las arterias uterinas, el índice cerebro-placentario, ducto venoso y lo que intentamos hacer ahora, el istmo ahora. Ese es nuestro punto de batalla, por nuestro técnicamente es lo más difícil que tenemos. Entonces, rápidamente, que esto es lo que realmente más les importa. Como yo les comentaba anteriormente, el Doppler es una herramienta muy buena en buenas manos y sobre todo en interpretación. Un Doppler mal interpretado saca un bebé que no tiene que sacar o lo deja y lo lastima. Ojo con eso. Vuelvo y repito, no lean informe, vean la foto. Doppler que no tenga foto, no lo hacemos. ¿Okay? El Doppler tiene que evaluar diferentes territorios. ¿Ya? Comenzamos con nuestro bebecito que tengo acá. Nuestra arteria umbilical es la más importante del Doppler. ¿Ya? La arteria umbilical lo que evalúa es la función placentaria, esa velocidad, cómo estará. ¿Okay? La arteria umbilical es sumamente noble. Recién empieza a presentar elevaciones de turitus de pulsabilidad cuando pasa el 60% de placenta dañada. Las arterias uterinas, que siempre nos asustamos, está elevada la arteria uterina. Las arterias uterinas es un marcador de resistencia materna. Lo que nos habla es de problemas de emergencia. Cuando está aumentada las arterias uterinas, lo que me dice es que esa paciente tiene un 60-70% de ser necesaria de emergencia. Nuestra arteria cerebral, si nosotros tenemos un poquito de memoria, el bebé tiene 3 órganos nobles, que son los que él cuida: suprarrenal, corazón y cerebro. Cuando el bebé tiene algún problema, el bebé lo primero que hace es mandarle oxígeno a ella. ¿Cómo medimos alguna arteria de la suprarrenal? Yo no conozco. En el corazón, menos. ¿Qué nos queda? Cerebro. Entonces, nuestra arteria cerebral, mediante aquel proceso de redistribución, mejor conocido en inglés como brain sparing, podemos ver proceso hipóxico. Lo tenemos que tratar de que a esto no llegue. Nuestro ducto venoso laranjo, vaso que solo está a nivel de la edad fetal. Este vasito que llega por el seno subdiafragmático derecho, lo que nos hace es hablar de hemodinamia del corazón derecho. Sabemos que en el bebecito el corazón derecho es el que comanda la diferencia del adulto que el izquierdo. En nuestros fetos es el derecho. Y lo que marca es disfunción cardíaca derecha. Cuando yo tengo ya esta onda, significa disfunción cardíaca derecha. Cuando ya yo tengo esta onda, un 90% de los bebés está acidótico.
¿Qué es, como les comentaba anteriormente, el ritmo óptico? El ritmo óptico no es más que un parámetro de relación, al igual que el índice cerebroplacentario. ¿Ok? Lo que pasa es que es mucho más sensible. ¿Qué significa eso? El ritmo óptico tiene mayor sensibilidad y especificidad para detectar hipoxia. En otras palabras, este se altera antes que el índice cerebroumbilical. ¿Qué les dije hace rato? Cuando yo tengo mi índice cerebroumbilical alterado en un CFR, ya yo tengo un proceso hipóxico, ya yo tengo asegurado un desarrollo subóptico. Con este, mientras yo lo mantenga en grado 1, no voy a tener problemas. Cuando ya me brinque acá y todavía en grado 2 no tengo alteración del índice cerebroumbilical, ahí yo debería estar buscando resolver el embarazo. Dos palabras deben relacionar, como ya lo dijimos, aquellos bebés entre 3 y 10 que no tienen alteraciones a nivel del Doppler. Número 1, el RCI tipo 1, es aquel que está entre 3 y 10, pero tiene o alteración de la cerebral o alteración del índice cerebroumbilical o uterino. El tipo 2, arteria umbilical con flujo diastólico ausente. El tipo 3, arteria uterina umbilical con flujo diastólico reverso. Y el tipo 4, el ductus venoso con su onda reversa. El tipo 5, el tenamónico. Ya teniendo y ya viendo por todos los hallazgos ecográficos que tenemos, ya vimos cómo seguimos a ese bebé. Como le dije anteriormente, yo tengo que ver, bueno señores, tengo esta semana, es una RCI precoz, 28 semanas, muy bien. ¿Qué tengo alterado? Uterina. ¿Qué más tengo alterado? Más nada, perfecto, tengo un tipo 1, yo lo veo cada 2 semanas. Si es un pequeño embarazo gestacional, prácticamente se toma como un embarazo normal, cada 3 semanas, cada 4 semanas, no tiene ninguna alteración, no tiene ningún tipo de alteración, es un bebé que es pequeño, nada más. Pero sí, bien, si el tipo 1 ya tengo que verlo cada 1 o 2 semanas. Aquel que ya empieza a mostrar alteración del flujo diastólico ausente, tengo que verlo cada 2 o 4 días. El que tiene el flujo reverso cada 24 y 48 horas y el que tiene ya el ducto venoso reverso cada 12 a 48 horas en el seguimiento que hay que hacerle a ese paciente. Ojo, si por casualidad de la vida la paciente se acompaña de un trastorno hipertensivo, llámese una preeclampsia severa, hay que subirle un estadio. ¿Okay? Eso es sumamente importante. ¿Ya? ¿Y qué tenemos que hacerle en ese momento que vaya? Perfecto, doctor. Estamos viendo cada 2 semanas, cada 3 semanas, pero ¿qué hago cuando yo veo? En todas las visitas se tienen que realizar índice cerebroplacentario, uterina solamente el diagnóstico y después 3 a 4 semanas o a menos que el estadio clínico cambie. La paciente aumenta de presión o estoy viendo una nueva alteración al Doppler. Ductus venoso solo se realiza si tiene alteración en la arteria umbilical cerebral o el índice cerebroplacentario. No hay que descartar los registros cardiotopográficos. Sería excelente a nuestras unidades de alto riesgo incorporar los registros cardiotopográficos computarizados. Ese es lo nuevo que se está utilizando. Ya no estamos viendo la reactividad, lo que estamos viendo es la variabilidad a corto plazo. En base a eso se están tomando las decisiones. Doppler y variabilidad a corto plazo. Pero lo que no tenemos que seguir con el monitor clásico y normalmente lo empezamos a hacer después de las 26 a 28 semanas. Tenemos 2 parámetros, de 28 a 32 tenemos unos criterios de monitoreo temprano y por encima de 32 ya lo monitoreamos otra vez. Pero ojo, en ningún lado dicen cómo y tenemos que sacarlo, que es solamente 2. En otro lado, que no tenemos protocolo del PLIP, que gracias a Dios tienen todo, en esto, cuando no tenemos el registro cardiotopográfico computarizado, podemos unir perfil biofísico con la monitorización. Entonces, a grandes rasgos, volvemos. Otro algoritmo para que siempre se nos acuerde. Diagnóstico, feto menor a 10. Tenemos malformación fetal, alteración genética. Tenemos, chao, un pequeño bebé anormal, por eso se me ve chiquito. No tengo ningún tipo de alteración. Muy bien, esto me entra entonces en un CFR, veamos en qué estadio está. Pequeño para gestacional tipo 1, tipo 2, tipo 3. ¿Cada cuánto tiempo tenemos que evaluarlo? Y hermoso, ¿cuándo lo finalizamos? Vamos de abajo para arriba. Si tenemos el peor de los estadios del tipo 4, posterior a las 26 a las 28 semanas, se resuelve el embarazo.
Si tenemos el tipo 3 a las 30, el tipo 2 a las 34 semanas y el tipo 1 a las 37 semanas. El pequeño embarazo gestacional no tiene contraindicación ni de parto ni llegar a las 40 semanas. Entonces, muy bien, nosotros en la escuela hacemos cesárea desde el tipo 2 hacia abajo, incluyendo el tipo 2. El resto puede ser con inducción del trabajo de parto. Esto es lo mismo, pero un poquito más detallado, ¿ya? O sea, lo que le va a decir acá es que no se sigue cuando se termine el embarazo. ¿Qué manejo más le puedo ofrecer yo al bebé? Bueno, doctor, yo lo veo ahí, tiene 30 semanas. ¿Qué más hago con él? Muy bien, profilaxis con corticosteroides. Señores, los corticosteroides es lo único, una de las pocas cosas en obstetricia que está totalmente comprobado que funciona. Pero ojo con él. Temprano recomiendan profilaxis con corticosteroides para prevenir el síndrome de dificultad respiratoria entre la semana, miren lo que nos ha dado, 23 a la 34. Yo no sé si ustedes ven por ahí 35, 36, a pesar que aquí en la americana algunos dicen hasta 35, más 6. Les cuento algo. Los nuevos estudios dicen que los esteroides por encima de la semana 34 más 6 tienen lesión de la sustancia blanca. Está comprobado. Si nosotros ponemos esteroides al paciente por encima de 35 semanas, pensando en aquellos pretérminos que van a ser tardíos, no estamos haciendo un bien, estamos haciendo un daño. Al igual del esquema de profilaxis con multidosis. ¿Cuándo se pone esteroides, por favor? Y la indicación absoluta hoy en día, 2024, cuando usted tiene pensado que se le nace en los próximos 7 días. No de rutina, no que tenga una alteración ya, tengo las rutininas elevadas, 25 semanas, lleve esteroides. No, señor, ese bebé todavía no va afuera, no se le pone. Repetidas ocasiones se le pone dentro de la semana, 34 semanas, igualito, tiene lesión a nivel de la sustancia oral. Está comprobado. Ojo, los esteroides son arma de doble filo. Tampoco hay que poner y jugar muy bien con los esteroides en aquellas pacientes diabéticas. Yo todavía veo mucho en la consulta, es diabética, lleva esteroides porque el pulmón no madura. No, señores. Una vez que ese esteroide pasó los 10 o 12 días, no queda rastro en el esteroide. Entonces hay que tener cuidado con la profilaxis, que es sumamente importante. Entonces tenemos uno, el manejo con esteroides, que hay que individualizarlo y ver cuándo lo colocamos. El segundo, totalmente comprobado, señores, profilaxis con sulfato de magnesio. Por favor, esto que no se olvide. ¿Cuál es la? Me encantaría que en esta reunión hubiera un pediatra, pero la verdad que la interacción con usted, la pediatra, definitivamente para mí es sumamente importante. Entonces, ¿cuándo se pone la profilaxis de sulfato de magnesio? Lamentablemente no tenemos un consenso, pero la mayoría de las guías dicen que debemos ponerlas de las 29 hasta las 34 semanas. ¿Con qué fin? Proteger hemorragia interventricular. ¿Ya? ¿Cuándo se pone? Esquema SURPAN, pero por favor, 4 horas antes de la resolución. Si está en trabajo del parto, tiene que ser un esquema continuo. No me sirve de nada. Ya va a parir, ya va a la cesárea. Bueno, aproveche y ponga el sulfato de magnesio mientras nos traen el kit de parto, kit de cesárea. 4 horas antes. ¿Ok? Entonces, claro, en onda A del ducto venoso, cuando era reversa, cuando estaba ausente, y el registro cardiotofográfico computarizado. Esos fueron los 3 parámetros que el estudio Drufer mostró. ¿Cuándo decían ellos que tenían que terminar el embarazo? Cuando es RCI temprano. De 26 a 28 semanas, si la variabilidad a corto plazo es menor a 2.6 milisegundos y la onda A está ausente. Si la Doppler de la arteria umbilical mayor de 32 semanas estaba en reversa o si estaba por encima de 34 semanas ausente. Esos fueron los criterios de finalización que ellos tuvieron. Y gracias a Dios ellos tuvieron una mejoría de un 82% de nacimiento sin efecto neurológico. Eso es un logro grandísimo. Eso es un logro muy bien. ¿Qué podemos concluir? 1. Todo lo que he hablado, podemos decir que el crecimiento fetal restringido no es fácil de diagnosticar y no se puede diagnosticar en una sola visita como muchas veces quieren que hagan. Doctor, aquí está su paciente, 34 semanas, véame qué tiene. Es muy difícil. Se
necesitan un seguimiento. Solamente la medición biométrica del tamaño no es suficiente para detectar. El diagnóstico temprano, cercano y finalización oportuna de los embarazos con crecimiento fetal restringido son de crucial importancia para un buen resultado perinatal a corto y, por favor, a largo plazo. ¿Cuántos de nuestros pacientes que atendemos en hospital, a lo mejor con una emergencia, a lo mejor con una decisión, en 2 años vemos cómo está su estado neurológico? Caminó, andó, puede hablar, aprendió, es diputado. Todo crecimiento fetal restringido temprano, la cascada de alteraciones es muy bien conocida. Sabemos el Doppler, cuál es el siguiente paso. No solo sabemos cómo va a ser el deterioro hemodinámico, sabemos el tiempo que va a llevar entre uno. No solo sabemos el tiempo, sabemos la relación Doppler, perfil biofísico, hipoxia, acidemia, en otras palabras, pH del bebé. Eso no lo inventó Saunero, eso está muy bien datado. Y hay una cascada que, si algún día quieren, con mucho gusto la revisamos, que se llama perfil de deterioro hemodinámico fetal, que te relaciona Doppler con pH. Ni siquiera ya para hacer pH por el cabello, ya saben con qué pH va a salir ese bebé. Así que ya tenemos con el estudio Truffle cuándo sacar a mi retardo de crecimiento temprano, y ese es importante. Bota en reversa y registro cardiotocográfico computarizado menor a 2.6 milímetros sobre segundo. A los que no contamos con computarizado, hacemos registro cardiotocográfico más perfil biofísico fetal. Sirve. ¿Okay? El diagnóstico y manejo del retardo de crecimiento fetal tardío, especialmente a corto plazo, es muy complejo. Acuérdense, nuestro reto para el tardío, que es el que tenemos que ver, porque el precoz lo vemos todo y muy rápido. El tardío, del que nosotros no diagnosticamos, es complejo. Tenemos que acordarnos que, al igual que para el temprano, el ductus venoso y el registro cardiotocográfico, lo no importante, para el tardío es el índice cerebro-umbilical y aquellos que tengan un poquito más de experticia, un poquito más de evidencia, el istmo aórtico. El istmo aórtico es bien difícil de sacar, porque uno puede a veces confundirlo con el ductus arterioso, a veces el bebé tan grande cuesta sacarlo, pero si tenemos esa herramienta hay que tratar de usar. Tenemos que identificar hipótesis. Es impresionante los resultados de bebés alterados al cerebral medio en periodo perinatal a los 2 años, su desarrollo subóptimo. Los estudios también. ¿Qué podemos recomendar de todo lo que hemos hablado? Por favor, lo he dicho 100 veces. Si ustedes aquí se van nada más molestando a sus pacientes, ustedes mismos en su historia clínica grandote, ver y que me corroboraron la fecha, última regla, para el que le llegue al hospital o para ustedes mismos a las 36 semanas, el caso que vi es sumamente fácil. El caso de hoy, ¿cómo se resolvió? Dejen la pariente. En 37 semanas está haciendo su bendición, a para adelante. El tamaño del feto por sí solo no es suficiente para identificar el crecimiento retardado restringido, a menos que la circunferencia abdominal sea menor a 3. Una disminución de la velocidad de crecimiento del feto o circunferencia abdominal o del peso en menores de 2 cuartiles o más del 50%, alerta al médico. Yo quisiera que esto se lo llevaran en la cabeza. Esto es, para mí, es el pan de cada día. ¿Okay? ¿Qué significa esto? Si bien tenemos nosotros criterios de menor a percentil 3, menor a percentil 10, pero chicos, el bebé empezó pesando el percentil 80. Cuando va a la semana 32, el bebé pesa 25. ¿Está bien o está mal? Ese bebé en algún momento frenó. Cuando tú tengas esa disminución, tienes que poner un año. Aquí algo está pasando. Ya ese debe tratarlo como si fuera un retardo de crecimiento. Nosotros no está en la literatura, pero lo que trabajan de ahí nosotros tenemos, cuando vemos ese tipo de alteraciones, le ponemos riesgo de RCU o porque ese bebé hemodinámicamente se va a comportar como un crecimiento fetal restringido. Entonces, a esto, por favor, cuando si ustedes hacen ecografía o tienen alguna persona de confianza, indíquenle que imprima su gráfica de crecimiento. Es hermoso, uno va viendo la gráfica, aquí se queda.
La velocimetría Doppler de la circulación útero-placentaria, feto-placentaria, pueden utilizarse para distinguir pequeños paralelos estacionales y crecimiento fetal. ¿Okay? Eso sí vamos a hacer nuestra investigación por Doppler, a menudo. Pero, por favor, no se olviden de nuestros caballitos de batalla. No me dejen de lado perfil biofísico fetal ni monitorización. Todos juntos, en conjunto del Doppler, trabajamos para que tengan un bebé sano. Todo en conjunto, solo no podemos. Tenemos que trabajar en conjunto. Yo tengo que apoyarme en el perfil, en el monitoreo y en mi Doppler como un bebé, como un nada. Eso es todo lo que necesitamos. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por darme este tiempito. La clave de la educación no es enseñar, es despertar. Y desde ese libro está, búsquenlo y van a darse cuenta que hay hartísimo. Estamos dejando de diagnosticarlo. Lo que sabemos es como una gota de agua, lo que ignoramos es el océano.